¿Puedes hacer el café, por favor? Y que sea para todos. No era una petición, era una orden. Y no venía de cualquiera, sino del hombre que, sin saberlo, estaba a punto de perderlo todo. Me miró por encima del hombro con una mezcla de arrogancia y desdén, como si fuera invisible. Sonreí. Aquel momento, tan simple y cotidiano, marcaría el inicio de mi venganza, porque lo que él no sabía, lo que nadie en esa oficina sabía, era que yo no era simplemente la nueva asistente, yo era la dueña. Me llamo Isabel Duarte y hace apenas un mes compré el 52% de las acciones de Gráfica Borsalino, una de las empresas de consultoría más respetadas de São Paulo. Lo hice de forma anónima, a través de un fondo de inversión que fundé en el extranjero. Nadie conocía mi rostro. Para todos, solo era la nueva chica que traía las carpetas, organizaba los horarios y ahora servía café. Entré en la empresa con un objetivo claro: desenmascarar a Rafael Asunción, jefe de operaciones, el mismo que años atrás arruinó a mi padre con un contrato fraudulento firmado bajo presión. Rafael era joven entonces, ambicioso, y no le tembló la mano al hacer lo que fuera necesario para ascender, incluso si eso significaba destruir el negocio de una familia entera. Recuerdo perfectamente la mañana en que llegué por primera vez. Nadie levantó la vista de sus pantallas. Algunos me saludaron con desgano, otros simplemente me ignoraron. Rafael ni siquiera preguntó mi nombre, solo me miró y dijo: ¿Puedes hacer el café, por favor? Y que sea para todos. Asentí. Ni un gesto de sorpresa, ni una queja, pero cada paso que daba dentro de esa oficina era parte de un plan cuidadosamente trazado. Mientras sostenía las tazas humeantes, observaba. Miradas, tensiones, silencios, todo hablaba más que las palabras. Nadie imaginaba que yo estaba tomando nota de cada detalle. Durante las semanas siguientes hice lo que se esperaba de mí. Respondía correos, organizaba reuniones, tomaba llamadas, nunca cometí un error. Era impecable. Y Rafael, encantado con su nueva asistente obediente, comenzó a confiarse. Cada vez era más grosero, más autoritario. Eso me beneficiaba. Cuanto más se mostraba como era, realmente más fácil sería derribarlo. Un día, al final de la jornada, me crucé con Natalia, la directora de marketing, en el ascensor. Me sonrió con cansancio y murmuró: «Este lugar necesita un cambio urgente». Le respondí con una mirada cómplice, pero no dije nada, porque sabía que muy pronto ese cambio llegaría. En las noches, desde mi apartamento en el barrio de Higienópolis, repasaba cada jugada. Había contratado a un equipo legal en secreto para auditar la empresa desde fuera. El primer informe llegó una noche de jueves. Encontramos incongruencias serias en los contratos firmados por Asunción, decía el mensaje. Sonreí. El primer paso estaba dado, pero aún no era suficiente. Necesitaba más que irregularidades recientes. Quería la prueba definitiva. El contrato que Rafael firmó hace 10 años y que condenó a mi padre a la bancarrota. Sabía que debía estar en los archivos antiguos de la empresa, y para eso tenía que seguir jugando mi papel de asistente. Empecé a revisar los archivadores del piso inferior con la excusa de ordenar los documentos antiguos. Nadie sospechó nada. Un viernes por la tarde, al fondo de un estante polvoriento, lo encontré. El contrato. Las condiciones eran tan abusivas que apenas podía contener la rabia al leerlo. Y ahí estaba su firma, Rafael Asunción. Exactamente lo que necesitaba. Guardé una copia y envié el original al equipo legal. La pieza clave ya estaba en mis manos. La semana siguiente fue la calma antes de la tormenta. Continué con mi papel sumiso, pero cada día que pasaba afilaba en silencio los dientes de mi plan. La empresa se movía con la misma rutina de siempre, pero el ambiente empezaba a tensarse, casi imperceptiblemente. Pequeñas grietas, apenas visibles, comenzaban a aparecer. Rafael, seguro de su poder, cometía errores. Delegaba mal, se contradecía en reuniones, tomaba decisiones financieras sin consultar.
y yo, desde mi escritorio, documentaba cada una. Cada archivo que imprimía, cada correo que cruzaba por mis manos, era una pieza más en mi rompecabezas. Un día, durante una reunión sobre la planificación del siguiente trimestre, lancé mi primera jugada. Preparé un documento que contenía supuestas sugerencias de Rafael sobre una reestructuración financiera arriesgada. El archivo, en realidad, era una mezcla de frases que él mismo había escrito en correos ambiguos, reorganizadas y formateadas como una propuesta formal. Dejé el documento en la mesa de Joaquín, el director financiero, minutos antes de que comenzara la junta. ¿Esto es oficial, Rafael?, preguntó Joaquín, frunciendo el ceño mientras leía el documento. Rafael vaciló un instante, pero fingió seguridad. Claro que sí. Creo que es lo que necesitamos para crecer. Pero cuando Natalia y otros miembros del equipo comenzaron a hacer preguntas, Rafael empezó a tambalearse, se enredaba en sus propias respuestas, lanzaba culpas al equipo y evitaba dar explicaciones claras. La confianza, esa frágil red que sostiene a los líderes mediocres, empezó a romperse. Desde mi asiento al final de la sala, observaba en silencio, anotando mentalmente cada reacción. Esa reunión fue el inicio de la desconfianza. Marta y Joaquín, que hasta ese momento habían sido discretos, comenzaron a intercambiar miradas que lo decían todo. Rafael notó el cambio, pero en lugar de recapacitar, respondió con agresividad. Ese fue su error más grave. Días después, mientras él intentaba recomponer su imagen con discursos motivadores vacíos, yo empecé a sembrar dudas de forma más directa. Durante un almuerzo en la cafetería de la empresa, comenté con voz tranquila: últimamente parece que los números no están del todo alineados. Quizás sería buena idea hacer una revisión general, ¿no? Marta me miró con interés. Sabía que estaba sembrando una semilla y funcionó. Esa misma tarde se reunió en privado con Joaquín. No estuve presente, pero lo supe por el silencio tenso que se extendió después por la oficina. Esa noche envié un correo anónimo al Consejo de Administración. Incluí fragmentos de contratos alterados, pruebas de decisiones precipitadas firmadas por Rafael y menciones indirectas de prácticas cuestionables. No firmé el mensaje, no aún. Al día siguiente, los rumores estallaron. Se hablaba de una auditoría interna. Rafael, nervioso por primera vez desde mi llegada, se encerró en su despacho por horas. Cuando salió, sus pasos eran más torpes, su mirada más turbia. La seguridad se le había evaporado. Me crucé con él en el pasillo. ¿Todo bien, jefe?, pregunté con fingida ingenuidad. Me miró como si quisiera descifrar algo, pero no dijo nada. Sabía que el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. En una reunión improvisada con Marta y Joaquín, trató de mostrar control. Todo esto es rutinario, solo formalidades. Pero su voz tenía un temblor que antes no existía. Marta respondió con frialdad. Entonces no habrá problema en mostrar todos los documentos, ¿verdad? Esa tarde recibí una copia filtrada del informe preliminar de la auditoría. Irregularidades, contratos inconsistentes, firmas no autorizadas. Todas las rutas conducían a él. Era cuestión de tiempo, pero yo aún tenía una última pieza guardada, el contrato que había destruido a mi familia. El documento que Rafael firmó con manos frías y sin remordimiento 10 años atrás. Lo que él no sabía es que ese papel ya estaba listo, impreso, con cada cláusula resaltada y una copia firmada para el consejo. La caída no solo sería profesional, sería personal. El lunes siguiente amaneció con un aire denso en la oficina. Nadie hablaba en voz alta. Los pasos eran más medidos, las miradas más esquivas. Rafael, con el ceño fruncido, iba de un lado a otro como si buscara una amenaza que aún no podía ver, pero la amenaza estaba justo frente a él. Yo sentada en la misma silla de siempre, con una carpeta llena de verdades que estaban a punto de salir a la luz. El consejo convocó una reunión urgente. No era habitual y todos lo sabían. Rafael trató de adelantarse con una presentación improvisada sobre nuevas oportunidades estratégicas.
pero nadie prestó atención. Joaquín interrumpió con frialdad. Antes de hablar de futuro, hay que revisar el presente, y hay cosas que no cuadran. Natalia, con sus brazos cruzados, asintió. Los contratos recientes tienen irregularidades. Queremos respuestas. Rafael, con su voz más firme, intentó retomar el control. Todo tiene una explicación. Hay errores administrativos, no intencionalidad. Las palabras caían como piedras sin eco. Ya nadie creía en él. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento. Respiré hondo, me levanté y hablé con voz tranquila pero firme. Disculpen la interrupción. Sé que no es habitual que una asistente intervenga, pero creo que lo que tengo en esta carpeta puede aclarar muchas cosas. Todos se giraron hacia mí, Rafael también. Su rostro se tensó. Caminé hasta la mesa central y abrí la carpeta. Coloqué sobre la mesa el contrato que mi padre había firmado con Gráfica Borsalino hace una década. Todas las cláusulas marcadas, todos los sellos visibles y, lo más importante, la firma de Rafael. Este contrato arruinó a una familia entera, dije sin alzar la voz. Fue diseñado para aprovecharse de una pequeña empresa que no tenía cómo defenderse, y Rafael Asunción fue el ejecutor. Los miembros del consejo comenzaron a revisar los papeles, página por página. Murmullos, miradas de incredulidad, gestos de desaprobación. Rafael palideció. «¡Esto es un montaje!», gritó. «No puedes traer documentos así sin autorización. No tienes idea de lo que estás haciendo». Lo miré directo a los ojos. «Lo sé mejor que nadie, porque esa familia era la mía. Ese contrato llevó a mi padre al hospital, a mi madre a vender nuestra casa y a mí a dejar mis estudios. Desde entonces trabajé cada día para llegar aquí. Y ahora, Rafael, es hora de que rindas cuentas». El silencio fue sepulcral. Nadie dijo una palabra. Rafael retrocedió un paso, como si acabara de recibir un golpe invisible. El consejo ya no necesitaba más pruebas. La verdad estaba ahí, sobre la mesa. «¿Tú sabías esto?», preguntó Natalia a Joaquín. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginé esto. Fue entonces cuando di el paso final. Desde hace 2 meses soy la accionista mayoritaria de esta empresa. Lo hice de forma anónima para observar sin interferencias. Pero ya no es momento de esconderse. Mi nombre es Isabel Duarte y voy a limpiar esta empresa desde dentro. Las caras de los presentes cambiaron. De sorpresa a respeto, de duda a decisión. Rafael, completamente derrotado, intentó aferrarse a lo poco que le quedaba. «No pueden echarme así. Es una conspiración», pero nadie lo apoyó. Marta se puso de pie y habló con claridad. «Ya es suficiente, Rafael. El consejo va a votar». Y así lo hicieron, uno por uno. Unanimidad. Rafael Asunción fue destituido de inmediato. Salió de la sala sin mirar atrás, pero yo sí lo seguí con la mirada. No con odio, con justicia. Por fin, mi familia tenía una reparación, pero para mí esto era solo el principio. Tras la salida de Rafael, la sala permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Yo seguía de pie, con las manos apoyadas sobre la carpeta abierta y el corazón palpitando con fuerza contenida. Sabía que lo que había hecho no era solo un ajuste de cuentas, era el inicio de algo mucho más profundo, un cambio estructural, un giro en la historia de la empresa que durante años se había sostenido sobre prácticas cuestionables y silencios convenientes. Uno de los consejeros, un hombre mayor, de lentes gruesos y voz pausada, rompió finalmente el silencio. «Señorita Duarte, o debería decir señora Duarte, ¿qué piensa hacer ahora?». Respiré hondo. Ya no había espacio para titubeos. «Reconstruir desde los cimientos», respondí. «Lo primero será emitir un comunicado oficial. Vamos a admitir los errores del pasado y explicar que se están tomando medidas concretas para evitar que vuelvan a ocurrir. No se trata de venganza, se trata de justicia, de ética». El ambiente en la sala cambió. La tensión dio paso a una atención seria y reflexiva.
Marta fue la primera en asentir con determinación. Luego, Joaquín. De acuerdo, dijo él. Pero esto no será fácil. Habrá resistencia, escándalos, riesgos financieros. Lo sé, respondí, pero estoy preparada. Prefiero enfrentar una crisis con integridad que seguir prosperando sobre mentiras. Los días siguientes fueron intensos. Publicamos el comunicado. Admitimos públicamente las irregularidades detectadas por la auditoría. Rafael desapareció del radar. Algunos medios intentaron contactar con él, pero no respondió. Yo, por mi parte, me mantuve firme. Se crearon nuevos comités de supervisión interna. Se implementaron auditorías externas permanentes. Comenzamos a revisar todos los contratos firmados en la última década. Varios altos mandos fueron despedidos o renunciaron voluntariamente. Cada decisión fue dolorosa, pero necesaria. En la empresa se notó el cambio casi de inmediato. Al principio, los empleados caminaban con cautela, temiendo que yo me convirtiera en una nueva figura autoritaria. Pero pronto comprendieron que mi intención era construir, no destruir. Organizamos encuentros con todos los departamentos. Escuchamos quejas, sugerencias, propuestas. Empezamos a construir una nueva cultura y poco a poco el clima interno se transformó. Donde antes reinaba el miedo, comenzó a crecer el respeto. Donde había silencio, nació la conversación. Y donde reinaba la desconfianza, brotaron las primeras semillas de colaboración real. Una tarde, Natalia se acercó a mi despacho. Traía consigo una taza de café. Esta vez me tocaba a mí, dijo con una sonrisa amable, dejándola sobre mi escritorio. Le agradecí en silencio, sintiendo por primera vez que el ciclo, de algún modo, se estaba cerrando. Desde la ventana de mi oficina, observé la ciudad. São Paulo seguía rugiendo allá afuera, con su ruido, su tráfico, sus ritmos vertiginosos. Pero en mi interior sentí una extraña paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que, al fin, el pasado ya no tenía poder sobre mí. No olvidé a mi padre, ni lo haré jamás. Todo lo que he hecho ha sido por él, por su nombre, por su lucha, y por tantas otras familias que alguna vez fueron pisoteadas por los poderosos que se creían intocables. Ese día no solo se cerró un capítulo, ese día comencé a escribir uno nuevo, uno donde el poder no se hereda, se gana, se respeta, se honra, y yo, Isabel Duarte, estaba lista para liderarlo.